Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Él conservó la Unión durante la Guerra Civil de los Estados Unidos y trajo sobre la emancipación de los esclavos. Él firmó el primer acto de la granja permitiendo que las personas pobres obtuvieran tierra. Él estableció el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos. Él firmó Acta de Morrill Land Grant, que condujo a la creación de numerosas universidades. Ulysses S. Grant se desempeñó como un general de los Estados Unidos y comandante de los ejércitos de la Unión durante los últimos años de la Guerra Civil norteamericana. Luego de eso se convirtió en el 18º presidente de los Estados Unidos. Siendo presidente se centró principalmente en la reconstrucción y trabajó duro para reconciliar el norte con el sur, pero a la vez intentar de proteger los derechos civiles de los recién liberados que eran los esclavos negros. Andrew Carnegie. Él fue un industrial americano-escocés que dirigió la enorme expansión de la industria del acero estadounidense en el siglo XIX, que fue una de las razones en las cuales se hizo famoso Él creó un proceso de integración vertical, que es una especie de sistema donde monopoliza el control de todos los procesos o etapas necesarias para crear un producto de acero. Al final de su vida se dedicó a la filantropía y vendió su negocio. Donó aproximadamente $5 millones a la Biblioteca Pública de Nueva York y finalmente él creó un establecimiento, el Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh. Alexander Hamilton fue uno de los Founding Fathers de los Estados Unidos. Fue un héroe de guerra durante la revolución de la batalla de Yorktown y ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos. Conocido como el padre de la federalista documento de ensayo, solía convencer a Nueva York para aprobar la Constitución. Creó el primer partido político en los Estados Unidos. Fundó el plan económico que estableció el nuevo gobierno o país. Creó el Banco de los Estados Unidos y empujado por un Norteamérica industrial. Alexander Graham Bell. Él fue uno de los principales inventores del teléfono. Hizo el trabajo más importante de comunicación para las personas sordas y tenía más de 8 patentes. Bill Clinton fue el 42º presidente de los Estados Unidos. Él supervisó al país y obtuvo la paz más larga en cuanto al tiempo de expansión económico. Durante su gobierno, los Estados Unidos obtuvo el desempleo más bajo en los últimos 30 años. Levantó normas de educación, mayor elección de escuela y se duplicó la inversión de la educación y formación. Obtuvo la menor tasa de criminalidad en su gobierno. Henry Ford fue un inventor y su invento, el transporte Ford T, revolucionó la forma de los transportes en los Estados Unidos. Él fue fundador de Ford Motor Company y el promotor del desarrollo de la técnica de línea de montaje de producción en masa. El método de línea de montaje que inventó aumenta la productividad y el pago a sus trabajadores, por lo que podrían comprar a sus coches y tener mejor mecánico para que quiera trabajar para él. Él fue el primero en aplicar un salario mínimo y la semana laboral de 40 horas. Ronald W. Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos que ayudó a redefinir el propósito del gobierno y presionó a la Unión Soviética para poner fin a la Guerra Fría. Él consolidó a la agenda conservadora durante décadas después de su presidencia. La fuerza militar disminuyó durante los años de Carter, pero Reagan, al inverso, reconstruyó el ejército de las fuerzas. La mezcla de Reagan generalizó impuestos cortos, restricciones y gastos domésticos, combustible de seguridad. Ayudó un boom económico que duró 2 décadas. John D. Rockefeller. Él fue un magnate en la industria petrolera y filantropía estadounidense. Él es más reconocido por su sistema de monopolizar el proceso de convertir el aceite en el queroseno. Él creó un proceso de integración horizontal que se usa para el control de toda la industria mediante la compra de empresas más pequeñas. Si lo pensamos bien, o si hubiera estado vivo hoy, él hubiera tenido un valor de 340.000 millones en dinero o 1,117 billones en soles, que es 4 veces más de lo que tiene Bill Gates, que actualmente es la persona más rica en el mundo. Susan B. Anthony
Fue una reformadora social estadounidense y feminista que desempeñó un papel fundamental en el movimiento del sufragio de las mujeres. Al comenzar la guerra civil, trabajó como agente para la Sociedad Americana de Lucha contra la Esclavitud. Después, cuando la guerra civil terminó, comenzó a centrarse más en los derechos de la mujer. Ella ayudó a establecer la Asociación Americana de los Derechos Iguales, pidiendo los mismos derechos a todos, sin importancia, raza o sexo. También fundó la Asociación Nacional del Sufragio de la Mujer, que todavía existe hoy en día. Harriet Tubman nació esclava, pero escapó y ayudó a más de 70 esclavos a escapar utilizando el ferrocarril subterráneo, que ayudó a liberar gran parte de su familia. Eso fue una red de refugios de esclavos donde podían permanecer durante su escape al norte y finalmente Canadá a través de Ohio. Ella fue referida como Moisés porque nunca quería perder un pasajero. Ella también luchó por el sufragio de la mujer después de la guerra civil. Thomas Paine fue un americano revolucionario que es famoso o importante porque escribió el panfleto Sentido Común. Este libro es responsable por convencer a los leales en la revolución a unirse a la causa. Se utiliza lógica, emoción y un mensaje de futuro o misión importante para persuadir personas que pequeñas islas no son capaces de protegerse, son solo objetos adecuados para reinos tomar bajo su cuidado. Pero hay algo absurdo al suponer un continente permanentemente ser gobernada por una isla. Ricardo Palma fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica. Martín Adam fue un poeta cuya obra, destacada por su hermetismo y hondura, es considerado además como uno de los grandes representantes de la literatura vanguardista latinoamericana. Ciro Alegría, uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer. Imac Sumac nació en Cajamarca, fue una soprano peruana de gran éxito internacional. En los años 50, especialmente conocida por su inusual registro vocal, que llegó a abarcar un poco más de 5 octavas. Carlos Noriega es un astronauta de la NASA, científico y teniente coronel, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, peruano de nacimiento. Raúl Porras Barrenechea fue diplomático, historiador, catedrático, abogado, ensayista y senador peruano.